Soy Oscar Gural Romero, cirujano cardiovascular, jefe de la Unidad de Intervencionismo Venoso Endovascular de la Fundación Favaloro y de Vascular Integral de Buenos Aires, Argentina. Me voy a referir a los síndromes compresivos venosos, stenting venoso y situaciones particulares. La hipertensión venosa se puede dar por los fenómenos congestivos o por los síndromes compresivos venosos. Esa hipertensión se transmite por gravedad hacia la pelvis y de la pelvis hacia los miembros inferiores. Hay dos situaciones bien claras que nos permiten definir justamente definir el cuadro clínico. Podemos tener un cuadro congestivo puro, compresivo puro o una situación mixta. En el cuadro congestivo existe una insuficiencia de los vasos gonadales o rama de la hipogástrica que se transmiten hacia los miembros inferiores dicha insuficiencia y generan clínica pélvica, en tanto que los síndromes compresivos venosos se clasifican en altos por compresión de la vena renal o bajos por compresión de la vena ilíaca. Cuando los pacientes tienen sospecha de congestión pélvica, dolor pélvico crónico, dispareunia o varices atípicas, realizamos las 3 ecografías de miembros inferiores, transvaginal y abdominal. Ante la sospecha de congestión pélvica realizamos la flebografía descendente y ante la sospecha de síndromes compresivos la angiotomografía. Si se corrobora el fenómeno compresivo y tiene criterio de tratamiento, realizamos el stenting venoso asociado a la embolización, en tanto que si no hay signos de compresión, realizamos solamente la embolización. Hay situaciones en las cuales los pacientes tienen justamente fenómenos compresivos a nivel renal, a nivel ilíaco, y está dado fundamentalmente por la constitución física, pacientes delgados, longilíneos. Son pacientes asintomáticos. En este caso, por ejemplo, el paciente solamente refería dolor pélvico, signos de congestión pélvica, por lo cual se realizó el tratamiento con la embolización de las fugas pudenda, obturatriz y gonadal bilateral y pudenda derecha, con un tratamiento extrapélvico guiado por realidad aumentada. Si nos referimos específicamente a los síndromes compresivos bajos, Raju describió a las lesiones ilíacas trombóticas y no trombóticas. Muy frecuente, entre el 66 al 88% de la población en disecciones cadavéricas lo presentaba y con el IBUS podemos ver que es mucho más frecuente. Ante una situación de reposo prolongado, ante una cirugía ginecológica, pacientes con alteraciones de la coagulación, esto puede llevar a la generación de trombosis. Estos fenómenos compresivos, también llamados lesiones ilíacas no trombóticas, son de 5 tipos. Existen del lado derecho y también del lado izquierdo. Por lo tanto, cuando hablemos de estas lesiones debemos pensar en una compresión. Estas lesiones a largo plazo pueden generar trombosis y generar un cuadro de trombosis aguda o crónica o subaguda, y podemos encontrar lesiones de estenosis, de oclusión total o de recanalización parcial. Las guías internacionales establecen que los procedimientos mínimamente invasivos endovasculares con stenting venoso son de elección para el tratamiento de estos pacientes. El stenting venoso es totalmente diferente al stent arterial, al stenting arterial. Estamos trabajando sobre un sistema vascular de baja presión, de gran volumen, baja velocidad, baja resistencia, con alto recoil elástico, y generalmente tienen trabéculas o fibrosis murales. Es un segmento que no tiene fundamentalmente muscular. Se han utilizado una cantidad de stent dedicados de stent convencionales para el tratamiento de estas lesiones, en tanto que con el advenimiento de los stent dedicados a vena ha cambiado el manejo y el pronóstico de estos cuadros. El stent Abre, desarrollado por Medtronic, tiene una particularidad de tener una elevada fuerza radial, elevada resistencia sobre los sitios de compresión ósea
o arterial o ligamentaria, tiene una precisión en la liberación con un sistema de cremallera y sobre todo la flexibilidad en los sitios ligamentarios, sobre todo a nivel de infrainguinal, hace de que no existan signos de fractura o de oclusión o de desgaste de material. Se presentan de 10 a 20 milímetros en longitudes que van de 40 a 150. El material es de nitinol, es una combinación de níquel con titanio. En un estudio prospectivo denominado ABRE, es un estudio clínico fundamentalmente con cuadros postrombóticos, lesiones ilíacas no trombóticas y lesiones agudas, se objetivó un 88% de permeabilidad primaria en las trombosis agudas, en el postrombótico casi el 80% y en las lesiones no trombóticas del 98%. Todo esto mejora en la permeabilidad secundaria. Todas las escalas de Villalta y de calidad de vida demostraron fundamentalmente elevada permeabilidad y sobre todo han mostrado descenso de la gravedad de los cuadros. Comparado con otros stent dedicados a vena, el stent ABRE es un stent de celda abierta con elevada flexibilidad, fuerza radial y un elevado control de liberación. ¿Cuándo vamos a tratar una lesión ilíaca no trombótica? Cuando hay un gradiente mayor de 5, cuando hay estenosis mayor al 50%, cuando está asociada a coagulopatías, recidivas varicosas, episodios de trombosis o en pacientes y esta discusión cuando el paciente se va a embarazar. Este es el caso de una mujer de 43 años con un cuadro de claudicación venosa, 2 cirugías de varices que refería edema vespertino en miembro inferior izquierdo y una dispareunia, signos de congestión pélvica severa. En la flegografía diagnóstica nos encontramos con un cuadro de Meitner, característico, una lesión no trombótica con una derivación iliolumbar y presacra y gradiente mayor de 3. Decidimos tratarla, realizamos una embolización de la vena obturatriz derecha que estaba insuficiente, embolización de la vena gonadal izquierda que estaba insuficiente. Fíjense que tiene un fenómeno de nutcracker, no tenía clínica de nutcracker, no tenía ni hematuria ni dolor lumbar invalidante. Pasamos la obstrucción ilíaca
con guías y catéteres hidrofílicos, se realizó la angioplastía con balón de 10 y van a ver en el testeo previo a la colocación de un stent dedicado a vena, en este caso van a ver perfectamente cómo se logra liberar el stent, la situación previa y la situación final con restitución del eje fémoro-cabo. El control angiotomográfico a los 12 meses muestra la permeabilidad del stent sin signos de hiperplasia y sin signos de estenosis. En las lesiones ilíacas trombóticas no es lo mismo una trombosis aislada ilíaca o femoral o poplitea que una trombosis de todos los ejes, donde la situación puede ser verdaderamente alarmante. El paciente puede debutar con flegmasia alba dolens o flegmasia cerulea dolens o gangrena venosa. Normalmente las trombosis agudas evolucionan con reabsorción total, con anticoagulación solamente en el 20% de los casos, se restituye el eje, generalmente quedan con síndrome posttrombótico y un elevado riesgo de embolia. Nosotros somos muy agresivos en el concepto de tratar en forma aguda las trombosis con todos los dispositivos para disminuir la carga trombótica y restituir el eje a la brevedad. Es el caso de una mujer de 32 años gestante de 39 semanas que evoluciona con una trombosis del eje ilíaco femoral popliteo izquierdo, cuadro de flegmasia cerulea dolens, que requirió una cesárea de urgencia y la colocación de un filtro. Realizamos una trombectomía mecánica con el sistema de Aspirex, pasaje de guías hidrofílicas y con la restitución del eje ya con la angioplastía y el Aspirex, y esto requirió el implante de dos stents dedicados a vena, ABRE de 18 y 16. Fíjense el resultado. Final con restitución total del eje, y al seguimiento al año por ecografía y tomografía se ve la permeabilidad de los ejes. La situación cambia generalmente en el 50% de los casos. Vemos que las obstrucciones
comprometen la cámara femoral, comprometen la femoral profunda o la vena femoral. Eso nos obliga a tomar algunas decisiones en los abordajes. Es un paciente con un síndrome postrombótico, con un palma, con obstrucción ilíaca, abundante circulación colateral prepúbica, con una obstrucción total de la vena, de la vena ilíaca y con un mal inflow. Van a ver, decidimos hacer una angioplastía de toda la vena femoral y de la cámara femoral, y posangioplastía ya mejoramos el inflow. Decidimos colocar un stent proximal dedicado a vena, y van a ver que en algunas circunstancias combinamos con otros stent no dedicados a vena, en este caso un wall stent de 16 por 90, de acuerdo a la cobertura o la prepaga. La angioplastía con la impactación del stent, la situación previa y el resultado final con desaparición de la colateralidad del palma y del flujo iliolumbar, con restitución del eje. En la angiotomografía a los 6 meses vemos justamente la permeabilidad del stent. El seguimiento a los 18 meses van a ver que todavía continúa permeable, con una buena sin signos de hiperplasias y sin signos de obstrucción. ¿Qué papel cumple el IBUS en el stenting venoso? No solamente nos permite ver los sitios de compresión, posicionar exactamente el stent, ver los sitios, el grado de estenosis, programar el diámetro del stent, pero también podemos objetivar lesiones que pasan desapercibidas por la flebografía, y en este caso un trombo flotante en cava que pasó desapercibido en la flebografía. Este paciente de 49 años de edad presentaba 3 episodios de trombosis venosa profunda, TEP, hace 15 años, trombofilia, dolor, claudicación venosa, edema, un Villalta de 15, sin mejora con tratamiento médico ni con medicación. Van a ver la obstrucción crónica de la vena ilíaca y el palma que había desarrollado. El inflow estaba muy comprometido, con muchas secuelas, muchos tabiques. Fíjense el palma y la obstrucción casi total de la vena ilíaca primitiva y externa izquierda. Procedimos a hacer angioplastías con balones de todo el eje femoral, del eje ilíaco, y ya con el IBUS post-angioplastía ya se mejoró la situación del inflow. Realizamos el testeo previo, el implante de un stent dedicado a vena proximal de 18 por 160, abre, y un wall stent distal. El resultado final, mostrando con IBUS, se logró ver perfectamente la no presencia de compresiones o estenosis, con la integridad de todo el eje y la restitución del eje femoral, popliteo femoral iliocavo. El control a los 7 días, fíjense que ya empezó a desaparecer el cuadro clínico, empezó a desaparecer justamente el edema y la claudicación de este paciente. Otra situación de una mujer de 41 años con antecedente de TBP, de 10 años de evolución, también con un Villalta de 12, con claudicación, dolor, edema vespertino, con un mal inflow, obstrucción de la vena femoral,
y podemos objetivar en la flebografía un stop por la flebografía descendente y ascendente, un stop a nivel de la cámara femoral, ocluida la femoral, lo que se llama antiguamente femoral superficial, solamente permeable la femoral profunda. En el IBUS vimos no solamente esa lesión a nivel distal, sino también una compresión de lesión ilíaca no trombótica tipo 1 y tipo 2, que también era significativa. Durante 3 horas tratamos de pasar, durante 2 horas tratamos de pasar la obstrucción sin poder realizarlo con un abordaje yugular, un abordaje contralateral e inclusive un abordaje anterógrado, donde justamente al no poder atravesarlo decidimos optar por utilizar una vena paralela a la vena femoral que se conectaba en la parte más superior con la vena ilíaca, angioplastía con balón, y colocamos el stent dedicado a vena en la vena femoral. Entonces esto es una de las técnicas que podemos llegar a utilizar en estas situaciones poco favorables. El IBUS mostró perfectamente la permeabilidad y la ausencia de sitios de compresión. El control a los 7 días y a los 4 meses que sigue permeable. Otra situación en la cual el paciente tenía antecedente de una cirugía de radiofrecuencia de esa vena mayor derecha, evolución con una trombosis venosa profunda del eje ilíaco femoral popliteo, se interpretó como un HIT 4. El paciente posteriormente desarrolló un síndrome posttrombótico con circulación colateral abundante y con el desarrollo de todas estas vías derivativas. Decidimos estudiarla en la flebografía ascendente, vemos ese stop a nivel de la cámara femoral y ilíaca externa. Fíjense en el catéter posicionado en la ilíaca externa con el stop. Se trató de resolverlo en forma endovascular con una angioplastía fallida. Estuvimos varias horas tratando de pasar la obstrucción con varias guías y catéteres. Y la situación es que decidimos realizar un procedimiento híbrido, hacer una exploración. Nos encontramos con ausencia de la vena femoral y de la ilíaca externa distal, por lo que se realizó una interposición protésica con prótesis anillada de 14 y una fístula arteriovenosa protésica de 5 milímetros. En el control angiográfico post-bypass vimos cómo persistían las vías derivativas por estenosis proximales,
Posteriormente al bypass colocamos un stent dedicado a vena distal. Persistían las vías derivativas, por lo que no, debimos colocar otro stent, en este caso un stent, dos stent abre a nivel proximal. Vamos a colocar un stent dedicado a vena y van a ver justamente el resultado final con stent abre, cómo se logró perfectamente la restitución del eje con la interposición venosa, con la fístula y el stenting venoso. En el seguimiento tomográfico se puede ver perfectamente bien la fístula permeable, el stent permeable y el bypass. Antes, el después, ya a los 3 meses desapareció fundamentalmente la colateralidad. En el seguimiento por ecodoppler se puede ver la permeabilidad del stenting. Otra situación corresponde a los fenómenos compresivos altos, es decir, la compresión de la vena renal izquierda por la arteria mesentérica superior o por la aorta en la cracker posterior o por ambas en el circum aórtico. Nuestro protocolo de estudio en la unidad de intervencionismo venoso de vascular integral desarrollamos esta clasificación de síndrome de Nutcracker o fenómenos de Nutcracker. 7 tipos. Esto tiene una evaluación y a grandes rasgos las conductas de terapéutica se basan fundamentalmente en base a las vías derivativas. Algunas vías derivativas son compensadoras, donde el paciente no tiene hematuria, no tiene dolor, por lo tanto no se coloca el stent, solamente se realiza la embolización de las fugas, en tanto que si hay hematuria y dolor, se coloca el stent. Presentamos el caso de una mujer de 32 años de edad, multípara, con cuadros antecedentes de dolor invalidante de 2 años de evolución, con dispareunia severa poscoital, dolor pélvico y varices genitales, un ángulo aortomesentérico de 19 grados significativo, signo del pico en la tomografía mostrando la compresión severa, el desarrollo de la vena gonadal izquierda como vía derivativa, y radiológicamente vimos este tipo 6 donde todo el flujo deriva por una vena lumbar ascendente, descendente y hacia la vena gonadal izquierda. Realizamos la embolización de las fugas asociadas, como ser la glútea superior derecha, con coil de liberación controlada. También la embolización gonadal derecha, con coil de liberación controlada, con técnica de sándwich, foam, coil, foam. La embolización glútea inferior izquierda, y la embolización gonadal izquierda con oclusión de todo el eje gonadal. La embolización pudenda interna derecha,
Decidimos colocar un stent dedicado a vena, el abordaje es yugular, se realiza siempre una predilatación, siempre predilatamos cuando hacemos stenting venosos, progresamos el stent con una guía de soporte, con buen soporte, se posiciona el stent, se testea previa liberación la ubicación del stent, lo podemos hacer con IBUS o con radioscopía en todas las incidencias. Liberación controlada del stent, tratando que el paciente no realice una maniobra de valsalva o una inspiración profunda para evitar la migración del mismo, la impactación del stent y posteriormente el control post-liberación, la situación previa con abundante colateralidad y la situación final con desaparición de la colateralidad y de los gradientes que presentaba este paciente. Los controles son fundamentales, donde vemos la permeabilidad del stent, todos los pacientes quedan anticoagulados y antiagregados, después le voy a comentar el protocolo, y ahí se ve la imagen de perfecto círculo del stent, que es característico justamente de este stent abre, donde se ve perfectamente la no compresión por las arterias o por las estructuras óseas. Ahí se ve la aorta, la mesentérica superior arriba, y en el medio del stent perfectamente eh, implantado. Otro caso de una mujer de 41 años con antecedente de dolor invalidante y microhematuria, dolor pélvico y dispareunia, varices atípicas, característicamente los signos de nutcracker. Realizamos la embolización gonadal derecha que estaba insuficiente. La embolización gonadal izquierda, la embolización de la vena uterina izquierda y la embolización de la pudenda y obturatriz derecha con técnica de sándwich con coil de liberación controlada. Esta paciente presentaba una cracker anterior tipo 2 con derivación fundamentalmente por vena gonadal y van a ver justamente en el IBUS cómo se ve perfectamente los sitios de compresión por la arteria mesentérica superior y la aorta. Post-stenting van a ver cómo desaparece perfectamente la compresión y van a ver justamente la desaparición de la colateralidad que presentaba este paciente. Otra situación de otro paciente con 39 años de edad, esta refería dolores invalidantes. La señora es paisajista, limitaba su actividad laboral, su actividad física, dispareunia severa y lo característico que presentaba una vena retroaórtica, una cracker posterior con desarrollo de la circulación iliolumbar. En el estudio pretratamiento, en una evaluación rotacional que siempre realizamos, objetivamos cómo se realiza la derivación de esa vena lumbar transformada en renal hacia el circuito hemiácigos, hacia el circuito reno-iliar o iliolumbar. En este caso el abordaje es femoral en las retroaórticas,
se posiciona el stent, la impactación del stent, un stent dedicado a vena, en este caso abre, de 16 por 60, y se puede ver perfectamente el resultado final, cómo desaparece la colateralidad del paciente posterior al stenting, que esto es el signo característico de resultado satisfactorio, la situación previa y post-stenting y embolización, cómo desaparece la colateralidad. En el seguimiento a 2 años, esto ya lo estamos viendo, una particularidad que tienen los stents dedicados a vena es que se ven algunos signos de hiperplasia sin manifestación clínica, sin cambio en las velocidades por ecografía, por lo tanto estos pacientes quedan antiagregados en forma prolongada. Vamos a mencionar algunas situaciones particulares y complicaciones. El éxito del stenting venoso va a depender de 3 factores: de los factores técnicos, de que el paciente, que usemos el stent adecuado, de que el operador tenga experiencia, factores hematológicos, fundamentalmente que el paciente no tenga trombofilia, que cumpla el tratamiento anticoagulante y antiagregante, y debemos tener un adecuado inflow y outflow, fundamental para evitar la oclusión. Los stent, en los casos de vena ilíaca, deben estar posicionados insinuados en la vena cava hasta menos de 2 centímetros, que es lo recomendable, teniendo en cuenta de que más de esa ubicación tenemos riesgo de generar una compresión o una obstrucción del lado contralateral. Y fíjense, si están en posición en zona 3, apoyados o colocados sobre la vena cava, tenemos una incidencia de casi un 32% de obstrucción contralateral, en tanto que si estamos en una situación media es solamente del 5%, y si están insinuados en la cava es del 0%. ¿Qué hacemos cuando tenemos mal inflow? Podemos hacer una angioplastía femoral, podemos colocar stent en la vena femoral, posicionarlo en la vena femoral profunda, o hacer un procedimiento híbrido con o sin fístula. Este es un paciente de 23 años con trombosis de 4 años de evolución, trombofilia, y mostraban justamente un mal inflow. Fíjense justamente las secuelas, los tabiques que presenta, con un poco desarrollo de la vena femoral profunda. Procedimos a hacer la angioplastía de la vena femoral, antiguamente femoral superficial, con balones de diámetro progresivos, y colocamos un stent dedicado a vena proximal de 16, un stent dedicado distal hasta justamente el cóndilo femoral, y van a ver perfectamente el resultado final, cómo mejora con la angioplastía el inflow y cómo se mantiene permeable, cómo se restituye el eje con un buen inflow y outflow.
Otra situación verdaderamente extrema, sin desarrollo de vena femoral profunda ni vena femoral, todo era colateralidad, colateralidad. Decidimos con un paciente con Villalta de 16, con úlceras a repetición, procedimos a hacer angioplastía con balón de 8, de 4, 6, 8 milímetros y decidimos colocar stent dedicados a vena desde poplitea hasta la vena ilíaca. Eh, a los 30 días se mantuvo permeable y ya llevamos casi un año y medio con permeabilidad. Este paciente va a quedar anticoagulado. De por vida. Hay situaciones que los pacientes tienen stenting previos, donde justamente tenemos una estenosis o una retrombosis por mal inflow y muchas veces la única posibilidad que tenemos en este caso es el posicionamiento de stent en la cámara femoral, teniendo en cuenta que está tapada la vena femoral o femoral superficial. Entonces fíjense cómo es esta estrategia de colocar un stent en la femoral profunda con un abordaje de yugular. Este es un paciente con diagnóstico de agenesia vena cava, que lo que colocamos stent desde la aurícula hasta la vena femoral en forma bilateral. Son algunas estrategias que tenemos para restitución del eje. En el seguimiento que hacemos por tomografía y ecografía, podemos encontrarnos en la situación de no hiperplasia del stent, pero podemos también ver hiperplasia temprana, que ya les comenté en otras situaciones. ¿Dónde lo vemos? En los sitios de overlap, en los sitios de compresión arterial o ligamentaria y en pacientes que no complementaron la anticoagulación en forma adecuada o la antiagregación. Estos pacientes deben quedar antiagregados de por vida. Otra de las situaciones que podemos presentar cuando liberamos un stent es que el paciente justo en el momento de liberación del stent respira en forma profunda y eso hace que se modifique la posición del stent y este stent en definitiva quedó mal posicionado con una migración hacia distal. Se solucionó con un stent proximal. Muchas veces en un ángulo antero-posterior de la flebografía podemos ver que el resultado es óptimo, pero en el seguimiento del paciente, este caso se colocó un stent que con menos fuerza radial y van a ver justamente con un stent no dedicado a vena. Y fíjense lo que pasa cuando no usamos un stent que no está dedicado a vena, cómo se comprime justo en la bifurcación aórtica y genera esta estenosis significativa. Este es un caso cedido por el doctor Tiago Vasconcelos, donde se colocó un stent sobredimensionado en forma
exagerada, un stent no dedicado a vena y donde se objetiva la oclusión del stent y la fractura del mismo. Muchas veces tenemos obstrucciones de stent distales con permeabilidad del stent proximal y esto se da fundamentalmente por la permeabilidad de la vena hipogástrica. Y otras situaciones en las cuales obtenemos justamente o vemos otros casos seguidos por el doctor Tiago, donde se ve la oclusión de todo un eje ilíaco izquierdo y aparentemente por defectos técnicos. A veces tenemos dificultad en la liberación del stent, en este caso un stent dedicado a vena, donde tenemos una intususcepción, puede verse con problemas del dispositivo, pero muchas veces se debe por la falta de predilatación adecuada, por lo tanto hay que predilatar hasta con balones. Nuestros protocolos incluyen: los pacientes son dados de alta dentro de las 24 horas, los analgésicos derivados de opioides, el uso de anticoagulación con rivaroxaban, primero las primeras 12 horas con heparina de bajo peso molecular, luego lo pasamos a rivaroxaban o a apixaban en dosis anticoagulante, lo dejamos anticoagulado en casos de trombosis por 6 meses, en casos de lesiones no trombóticas por 3 meses y el clopidogrel por 30 días. Muchas gracias.